el doctor Héctor Arturo Mercado López, magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación. Profesor Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México. Doctor Efrén Sánchez López, procurador de la Defensa del Trabajo del Gobierno del Estado de México. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Estamos aquí para defender el proceso de transformación de la vida pública del país, impulsado desde el 2018 por el mejor presidente de la nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La reforma judicial que fue aprobada y publicada en días anteriores presentes da un avance fundamental para terminar la corrupción de los privilegios de los ministros, magistrados y jueces, que permitirá eliminar la impunidad y la complicidad del Poder Judicial con el crimen organizado y grupos del poder económico que laceran y deshonran la vida institucional de nuestro país. Denigra es también asunto de dignidad, justicia, manifestar nuestro apoyo abierto en favor de la transformación social, pública y económica, que fue conquistada en las urnas este pasado 2 de junio, y oponemos a toda acción contraria por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que pretende violentar la Constitución y el proceso de democratización de la vida pública a través de un golpe de Estado moderno. Y eso el pueblo no lo va a permitir. Participan en este significativo acto el magistrado Héctor Arturo Mercado López, licenciado en Derecho de la UNAM, maestro de Derecho Procesal del Trabajo por el Centro de Estudios de Posgrado, candidato y maestro de Administración de Trabajo por la UNAM Xochimilco. Ha sido profesor por más de 30 años e investigador y conferencista en diversas instituciones educativas superiores, como en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, y las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial de la Federación acumula una antigüedad de 37 años. Se ha desempeñado como secretario particular de 2 ministros, presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y secretario de Estudios de Cuenta, y cuenta en la 4ª Sala de Ministros, órgano supremo. Fue miembro de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia y catedrático de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Presea el Mérito de Derecho del Trabajo, doctor Mario de la Cueva 2017, otorgada por el claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Presea Emilio Krieger, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en el 2018. También nos acompaña la síntesis del doctor Efrén Sánchez López, es licenciado y maestro en Derecho, doctor en Filosofía del Derecho, catedrático por oposición de la materia Filosofía del Derecho. Ha sido profesor y en distintas universidades por más de 23 años. Su director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido asesor político de diputados locales y federales. Fue secretario del Ayuntamiento del municipio de Almoloya de Juárez, subdirector jurídico del ICEMIM, secretario técnico del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México
y actualmente es el Procurador de la Defensa del Trabajo del Gobierno del Estado de México. Le damos la bienvenida, le damos la palabra. Al magistrado, por favor. Héctor. ¿Me da la palabra? Con el fin de poder dar inicio, cedemos el uso de la voz al doctor Héctor Arturo Mercado López para su exposición. Les comentamos que primero tendremos la exposición correspondiente del doctor Héctor Arturo y posteriormente tendremos la del doctor Efraín Sánchez. Al finalizar de esto tendremos una serie de preguntas y respuestas y por último la conclusión, la clausura de este evento. Muchísimas gracias a todos y les invitamos a escuchar con atención el mensaje y la disertación del doctor Arturo Mercado. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradezco profundamente la invitación que me extendieron para estar con ustedes aquí compartiendo. Me da pena, pero voy a aclarar una cosa. No soy doctor, soy maestro. Tengo el grado de maestro y creo que los grados se ganan en las aulas. Y sí tengo un doctorado honoris causa por ahí, pero ese no vale. Ese nomás es así. Y entonces, y soy magistrado de circuito en retiro. Entonces, ya 48 años de haber salido de la carrera. Y bueno, el tema está en la polémica en este momento. Eso no voy a hacer eco de eso porque la intención de la reunión, aparte de que el tiempo es muy restringido, en el sentido de que por honor a todas sus actividades y a las de todos los compañeros, pues habría que… Bienvenida al coordinador parlamentario, aquí, licenciado Óscar González Yáñez. Precioso, precioso. No, bueno. Y les decía yo entonces que, bueno, es un tema extraordinariamente polémico. Sin embargo, yo voy a partir de la base de que ya está legislado. Porque creo que vamos a suponer que queda, ya una vez establecidas las dos leyes que están a disposición ahorita de la Cámara ya de Diputados, porque ya se votó en el Senado, que queda establecida los lineamientos generales de la reforma judicial. Aquí no hay pronunciamiento si a favor o en contra o qué. El problema es qué hacer para construir un sistema de justicia verdaderamente objetivo, profesional, honrado, independiente, con visión social y que llegue a todas las instancias del pueblo de México. Ese son los retos ahora. Quede como quede la ley, esos son los retos y los vamos a tener que enfrentar de una u otra forma. No tenemos remedio si queremos avanzar realmente, hacer progresiva la reforma y garantizar estos servicios a la población. Porque al final de cuentas, las decisiones judiciales afectan al pueblo. Si los jueces no tienen independencia, los perjudicados es el pueblo. Porque la independencia judicial no es un derecho del juez, es un derecho de los ciudadanos. El ciudadano tiene derecho a que lo juzgue un juez, que no se deje presionar por nadie, que sea conocedor de las leyes, que sepa y entienda cuáles son las visiones sociales a tomar en cuenta en la interpretación de la ley. Entonces, hay que trabajar muchísimos frentes y eso es lo que yo quisiera hacer un recuento rápido en estos 20 minutos que tengo.
¿sí? Y qué bueno que tenemos diputado, porque él puede hacer leyes muy valiosas para eso. Miren ustedes, un sistema de justicia no es lo mismo que el Poder Judicial de la Federación, ni que el Poder Judicial del Estado de México. Un sistema de justicia es una cuestión mucho más amplia que involucra toda una serie de necesidades, de instituciones y de necesidades sociales para poder construirlo. Y es sobre lo que vamos a tener que trabajar muy arduamente. El sistema de justicia requiere necesariamente de varios aspectos. Primero, y los haré el repaso muy rápido, las fiscalías o procuradurías de justicia. Tenemos que transformarlas, compañeros. Hablando en plata, en las fiscalías o en las procuradurías es donde se transcurren las peores desgracias en términos de corrupción y tráfico de influencia en este país. Desde la más humilde que puede estar en una población pequeña donde llegan con el juez mixto de paz o el Ministerio Público de ahí, o el policía de ahí, porque la policía es de ellos, hasta la más desarrollada que puede estar aquí en la ciudad de Toluca. Suceden cosas ominosas que les pega al pueblo. Ese es el pueblo que tiene ira. Ese es el pueblo que está exigiendo que se cambie el sistema de justicia porque quieren a alguien que lo escuche a la hora que le lastiman un derecho. Ese. Porque los que tienen dinero pagan los mejores abogados. ¿No? Y ellos no tienen problema. ¿Cuál? Acá, no, mira. Bueno, las fiscalías tenemos que sentarnos. Todas estas instituciones que vamos a revisar requieren de que tengamos una cuestión constante en todos los casos. Sentémonos a reflexionar crudamente el estado que guarda cada una de las instituciones que se están transformando. Y digo crudamente, sin mentiras, sin estar barnizándolas, porque es la única manera de fijar los objetivos y los remedios necesarios y plausibles. Ese es uno, pero no es el único. Procuradurías o fiscalías, como les quieran llamar. Otra son los servicios periciales, compañeros. Para tener una policía científica requerimos de servicios periciales de excelencia. Si no, la investigación no sirve. Y entonces le llevan al juez un caso mal integrado, el juez lo deja libre y luego ya todo el mundo anda diciendo juez corrupto que lo dejó libre, cuando está mal hecho desde origen. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es la fiscalía, pero también los servicios periciales, que integran mal las famosas carpetas. Entonces, esta es otra cuestión que tenemos que también hacer un diagnóstico a fondo y decir qué debemos hacer. Pero no es nada más eso. Tenemos que construir una inspección de carácter general que abarque todas las materias, con personal altamente profesionalizado, que pueda ir, ver y dar constancia y fe de lo que está sucediendo de acuerdo a lo que se le solicite. Si no existe inspección, no hay vigilancia del cumplimiento del derecho por la autoridad en los lugares donde van a inspeccionar. ¿Por qué? Porque no hay inspectores, no les llegan. Por poner un ejemplo que es mi materia. En el país hay 6.800.000 empresas registradas. En México no hay arriba de 400 inspectores. Entonces el patrón dice, pues ¿a qué horas me van a llegar? Pues si me llegan a llegar ya veremos cómo llegamos. Pero si no, entonces juego un papel de riesgo. Como nunca van a llegar, voy a abusar en el aplastamiento de los derechos de la gente que va a provocar. Y entonces lo que tenemos que pensar es una inspección que involucre lo federal, lo local, de manera general, profunda, profesional. Es un reto, porque las inspecciones, usted pudo haberlo probablemente constatado, señor director, señor secretario, perdón, ya lo degradé. Ya lo degradé. Que él encontró una inspección muy precaria.
hay un abandono de las inspecciones en el país. Por ejemplo, en Yucatán había 2 inspectores federales. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos. ¿Cuáles son las necesidades reales? Luego, pero eso no es suficiente. Tenemos que fortalecer mucho las procuradurías de las defensas, de todas las materias. Ojo, no se nos olvide una cosa. La Procuraduría de la Defensa es el acceso de la gente que no tiene dinero para pagar un abogado para que lo asesoren. Y entonces tenemos que tener los mejores abogados muy bien pagados, Ojo, ¿por qué digo muy bien pagados? Porque no van a poder llevar juicios en lo particular. Tienen que dedicarse exclusivamente a su actividad, porque si empiezan a llevar juicios en lo particular, abandonan al pueblo. Nos abandonan a todos los que no tenemos para ir. Entonces, una procuraduría con una alta capacidad de excelencia, muy bien preparados, capacitados, bien pagados y suficientes abogados. Otra, es que no es suficiente, pues, lo que les estoy diciendo de los retos que hay. El que sigue es, ¿cómo lo plantearía, compañeros? En México, las facultades de Derecho no enseñan Derecho Social. Llevamos Laboral 1, individual, Laboral 2, colectivo. Y pásalas rapidito, Manu, porque esas son una monserga. Total, nosotros nos vamos a dedicar al fiscal y ahí nos vamos a hacer ricos, ¿no? Y cuando se titulan y salen, de los primeros asuntos que les van a caer, perdón, así por lo coloquial, va a ser un laboral y no van a saber ni qué hacer. Pero ese no es el problema, compañeros. Si no se enseña el derecho social, no se enseña rigurosa y objetivamente la metodología que debe existir para interpretar las leyes, no solamente las laborales, sino de cualquier materia con un sentido social. No es nada más de que yo diga soy de izquierda, que yo diga soy del pueblo, no. Se requieren conocimientos y metodología para la interpretación de la ley rigurosa, necesaria, que hay que estudiar. Por lo tanto, en las universidades deberían de incorporarse profusamente el estudio del derecho, primero de la filosofía del derecho, y estoy hablando en general. Segundo, de una vertiente sobre estudios de qué es el derecho social y para qué sirve. Todo el mundo hablamos de principios, del derecho ¿y qué son los principios, compañeros? Les preguntaría ahorita. Los que son abogados, ¿para qué sirven? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su alcance? ¿Cómo los aplicamos? ¿En qué lugar encuentran dentro de la estructura normativa y de la toma de decisión? Entonces, simplemente por poner un ejemplo de la necesidad. Otro, las policías tienen que ser muy bien pagadas y profesionalizadas, acompañadas de los servicios periciales, con el Ministerio Público. Entonces ya llevamos policías, educación universitaria, inspección, defensoría del trabajo, fiscalías, y no he tocado el Poder Judicial, ni federal ni local. Estoy hablando de 5 cosas que no se han tocado en la reforma y que es necesario tocar. Pero no es todo. Todavía tenemos otros pendientes más. El problema que tenemos es que, lo digo con todo respeto, la inmensa mayoría de la población mexicana no conoce sus derechos. Cuando yo estaba en la secundaria, sí, ya había secundarias, compañeros, ya había, ya había secundarias. Teníamos una clase de civismo donde leíamos la Constitución y nos decían, mira, aquí están tus garantías individuales, como se llamaban en aquella época, y las estudiabas. Bueno, yo no sé cómo está la educación ahora, pero el caso es que la población no conoce sus derechos. Tenemos que impulsar a través de la Secretaría de Educación Pública
que en todos los programas de estudio secundario y preparatoria se incorporen de manera decisiva y contundente, no nada más un pasar por ahí, sino un estudio sistemático y consistente, que la población conozca sus derechos. Porque la gente que conoce sus derechos sabrá qué tiene que defender y ante quién lo tiene que defender. Es empoderar al pueblo. Dejemos de hablar a nombre del pueblo y empoderémoslo a él para que él hable por sí mismo. Eso es importante. Eso sí es algo avanzado. Perseguir algo avanzado. Y bueno, ya casi termino. Ya casi termino, es que el tiempo es... Estoy dándome toda la prisa del mundo. Poder Judicial. Tenemos varios retos, partiendo de que no estoy haciendo ninguna crítica a la reforma judicial, sino que necesitamos primero. Ok. Fíjense que en México, por cada 100,000 habitantes tenemos 4 jueces. En los países con un sistema de justicia eficaz y eficiente, son más de 30 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, esta reforma no solamente exige lo que ya exige y que todos sabemos, sino exige que pensemos que hay que ampliar la plantilla de jueces. Pero a los jueces, esa es una primera. Su ingreso, que ahora tiene un alto grado de, digamos, de una zona que no sabemos quién va a quedar finalmente por el proceso electoral, requerimos que todos ese es un segundo requerimiento, que todos los que vayan a ser candidatos a lo que vayan a hacer, tengan un alto grado de conocimiento del derecho y del oficio de juzgar. No podemos hablar, lo digo con todo respeto y nada más es lo único que tocaré de la reforma, que con 5 años de haber terminado la carrera, de haber obtenido el título y haberlo obtenido con 8 de promedio o 9 de promedio, ya soy apto para concursar. Nadie te va a disputar eso, pero en la selección deben quedar los que de veras saben. El oficio de juez es un oficio de mérito, de conocimiento. Entonces tenemos que garantizar que sea un juez que cuando le hablen de independencia sepa que sea independencia judicial. Cuando le hablen de procedimientos y de amparo, sepa de qué está hablando. Recordemos una cuestión y no lo perdamos de vista. Ahora que el Poder Judicial Federal está tan golpeado, no se les olvide una cosa, el Poder Judicial de la Federación es el que protege a ustedes, a los ciudadanos, a los que no tienen, a los que llegan con nosotros. Nosotros nos gustaría que llegaran todos. ¿Y los protegen ustedes contra quién? Contra la autoridad. Los sistemas de justicia locales solamente resuelven problemas entre particulares. El sistema federal resuelve problemas de la ciudadanía contra el Estado. Por eso somos un poder contramayoritario. Muchas veces nuestras resoluciones no gustan porque se está protegiendo a alguna persona que se le violaron sus derechos y que se los violó. ¿Quién se los pudo violar? Una autoridad. Entonces necesitamos reflexionar la calidad de las personas que tienen que llegar. Y tenemos que crear los mecanismos que garanticen, y esto es la tercera cuestión dentro del fenómeno de los poderes judiciales que se vayan a constituir, que garanticen la autonomía y la independencia, porque tenemos el tribunal que puede sancionar si nos equivocamos, sí, pero ¿cuáles son las garantías que yo juez tengo para que no me estén presionando otras autoridades, otras personas que lleguen y me presionen con la historia de que me van a llevar al tribunal? Tenemos que generar mecanismos de denuncia que protejan al juez, para que efectivamente el juez mantenga su independencia plena a la hora de decidir, libre, informada, altamente preparada. Como ven, compañeros, los retos son inmensos.
Por supuesto que hay que dar la batalla y hay que enfrentarla y hay que ir, pero el requisito de entrada, el requisito inicial es no voltear la cara para otro lado. Sentarnos y dialogar y preguntarle a todo mundo que sepa cómo ve cada uno de estos fenómenos que acabo de describir, qué propuestas hace, juntar las mejores. Y una cuestión más. Y con esto termino, compañeros. Si todas las propuestas de enmienda, así como la propia reforma laboral, no se acompañan del suficiente presupuesto, esto no va a funcionar. Y de capacitación permanente para jueces y magistrados. Compañeros, llevar la justicia al pueblo es un anhelo. Para mí es una ilusión. En mis 37 años de ejercicio siempre intenté que mis resoluciones tuvieran un impacto de beneficio para el pueblo. Se los puedo jurar, no tengo por qué esconderme de eso. Al contrario, es mi orgullo. Pero entiendo que no, la justicia no llega a todo el pueblo. Me gustaría que llegara, pero tenemos que atender todos estos puntos. Si queremos vivir todos con decencia, tenemos que empujar a la justicia. Muchas gracias. Bueno, damos el uso de la voz después de esta intervención, damos el uso de la voz al doctor Efred Sánchez López, Procurador de la Defensa del Trabajo del Gobierno del Estado de México, para escuchar su exposición. Gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor secretario. Muy buena tarde. Saludo con gran beneplácito a toda esta amable audiencia que en esta ocasión se reúne, al señor diputado don Óscar González Yáñez, coordinador de la fracción del PT, a las diputadas también que se incorporan a este evento, al fiscal anticorrupción, muchas gracias, a los representantes de las barras de abogados, a los representantes de los pueblos indígenas de nuestro estado. También saludo particularmente a don Héctor Arturo Mercado. La verdad es que es un abogado en materia laboral que ha fincado las bases de la reforma y además es un luchador social, un hombre con perspectiva social y sobre todo que ha velado por el interés público, y en ese sentido creo que es básicamente lo que el Poder Judicial necesita, juzgadores con perspectiva social. Y bueno, me voy a permitir compartir con ustedes una ligera reflexión también de unos minutos a efecto de que podamos interactuar. Por supuesto, también saludamos a los compañeros estudiantes de Derecho de la Facultad de Administración y de los medios alternos de solución de conflictos, a la comunidad universitaria que hoy se da cita con nosotros para intercambiar opiniones. Decíamos con el magistrado en retiro, Héctor Arturo, lo que le hace falta a nuestro país es justamente el diálogo entre poderes. Cuando una nación dialoga, platica y llega a acuerdos, desde luego que es una nación más productiva. En este sentido, quisiera yo abordar una reflexión sobre los límites constitucionales de los poderes de la Unión. Y para entender los alcances constitucionales de los poderes de la Unión, a la luz de un debate jurídico respecto con la reforma judicial aprobada el pasado 15 de septiembre, se deben analizar algunos preceptos constitucionales. Pero antes he de resaltar, estimados amigos, que estamos viviendo un momento histórico y trascendental en la vida de la República, porque lo que hoy se haga o deje de hacer tendrá un impacto preponderante en el presente y futuro de México. Este momento histórico que estamos viviendo es equiparable incluso
a la expropiación petrolera de 1936 o a la apertura del derecho al voto de las mujeres en 1953. Incluso hoy la comunidad académica, jurídica y judicial ha sostenido debates tan hondos, tan profundos de la reforma judicial que pudiéramos equipararlos casi a un debate constituyente como en el del 57 o en el de 1917. Por lo que la nación mexicana y fundamentalmente la comunidad jurídica se expresa con trascendencia histórica sobre el tema de la reforma judicial, que más que una reforma constitucional representa una nueva era en la vida democrática, política y judicial de México. Pero para entender estos límites o alcances de los poderes de la Unión respecto de la reforma judicial, se deben analizar 4 artículos constitucionales: el 39, el 41, el 27 y el 135 de nuestra Carta Magna, por lo que me permito referenciarlos y hacer una breve análisis y reflexión de ellos. El artículo 39 constitucional nos dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Él tiene, o sea, el pueblo, todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Por lo que el artículo 39 constitucional, estimados amigos, no es cualquier artículo, es el artículo que habla del poder soberano que ejerce el pueblo para el pueblo y por el pueblo. Por lo tanto, deducimos que la radicación de la soberanía y por ende del poder constituyente radica en el pueblo. La soberanía es consustancial y concomitante al pueblo, o sea, éste tiene el atributo para modificar su forma de gobierno. Por otro lado, el artículo 41 de nuestra Constitución dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de su competencia. En este contexto expresamos categóricamente que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, lo que debe interpretarse como el imperio por el que se desarrollan las funciones de Estado, es decir, la ejecutiva, legislativa y judicial, teniendo como fuente originaria a la soberanía popular y prohibiendo el desplazamiento en favor de los órganos estatales. Es decir, ningún órgano estatal puede ejercer, interpretar o modificar lo que la soberanía declara como una función estatal. Por otro lado, el artículo 135 de nuestra Constitución establece que la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de ella, se requiere que el Congreso de la Unión, por voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por las mayorías de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Derivado de este análisis o de esta lectura de estos 3 artículos, podemos deducir lo siguiente: 1, que el ejercicio de la soberanía dimana del pueblo contemplada en el 39 constitucional. 2, que el ejercicio de esta soberanía la hace posible los poderes de la Unión contemplados en el 41 constitucional y que existe un poder reformador constitucional contemplado en el 135 que permite, esto es muy importante, reformar sustancialmente a la Constitución, suprimiendo o sustituyendo principios políticos, económicos y sociales de acuerdo con una realidad nacional.
Por lo que, estimados amigos y amigas, la reforma del Poder Judicial, aprobada el 15 de septiembre de este año, cumple cabalmente con estos tres preceptos constitucionales. Es decir, cuando se piensa o se pretende ir en contra, es faltarle al respeto a la propia Constitución, al pueblo que eligió, a sus legisladoras y legisladores, otorgándoles poder soberano y reformador. Y también es faltarle el respeto a los poderes públicos de Estado. Por lo tanto, el actuar en contra de esta reforma, desde mi perspectiva, atenta contra el 135 de nuestra Constitución. Cabe destacar que el pasado 4 de octubre, la mayoría de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron un paso a un trámite en donde se pueda analizar si técnicamente procede o no y es constitucional la reforma al Poder Judicial, lo que nuestra Presidenta de la República denominó como un golpe blando, no un golpe de Estado, encabezado por la ministra Norma Piña y sus simpatizantes. Es de advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde nuestra perspectiva, está tratando de simular y persuadir al pueblo de una posible inconsistencia técnica relativa a la procedencia de la reforma, la cual ya fue aprobada y publicada y sancionada en los términos del 39, 41 y 135 de la Constitución. Nada que interpretar, nada que revisar, pues ya es una reforma constitucional, lo que no se puede ni suspender porque, estimados amigos, ya es una realidad social. En días pasados, el diputado Ricardo Monreal llamó a esta situación la tiranía de la toga y el birrete. Nosotros le llamamos un circo romano jurídico de la mayoría de los ministros y ministras que están chicaneando el trámite en materia procesal constitucional, en virtud de que la reforma cuenta cabalmente con el sustento de los artículos antes mencionados. Además, el 61 de la Ley de Amparo señala como causal de improcedencia del amparo cuando se trata de una reforma constitucional, así como también la propia doctrina y la jurisprudencia le dan validez y sustento a esta citada reforma. Me permito citar, y sobre todo para el público que es abogado, al insigne maestro emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, don Ignacio Burgoa Orihuela, en donde hace más de medio siglo, fíjense, esta reforma trae ya una inercia y platicábamos con el magistrado en retiro, debió darse esta reforma desde hace mucho tiempo. Que los funcionarios, cito a Burgoa, que los funcionarios judiciales son designados por el Senado de la República en una terna que presenta el Poder Ejecutivo. Y de este modo, decía Burgoa, se merma la autonomía que debe tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el presidente de la República no debe ingerirse absolutamente en materia de administración de justicia, en lo cual estamos totalmente de acuerdo. Para lograr cabalmente esta autonomía al Poder Judicial, hoy hay una alternativa: la elección popular de los jueces, de los juzgadores, en donde ni el Senado ni el Ejecutivo tengan injerencia y en donde se tenga también la posibilidad de elegir a abogadas y abogadas que se distingan por sus cualidades cívicas, morales y de conocimientos jurídicos, independientemente de la entidad de donde provengan. Estimados amigos, después de varias décadas de lucha social, de fraudes electorales, de compra de votos, de engaños al pueblo, la transformación social en la vida pública y política de México
que inicia con el triunfo electoral del compañero Andrés Manuel López Obrador y del PT como aliado político, cuya filosofía social y política son los fundamentos de no robar, no mentir, no traicionar, con el pueblo todo y sin el pueblo nada, y en donde solo el pueblo puede salvar al pueblo, no son solamente dichos trillados, no es solamente un eslogan de campaña, son fundamentos que sintetizan la ética que todo servidor público debe tener. En dichos fundamentos se dibuja una nueva era en el poder público que debe impactar en los tres poderes de la Unión, por lo que señalamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo ya han sido susceptibles de cambios verdaderos. Y se ha demostrado en los hechos, como lo es la austeridad republicana y el combate frontal en contra de la corrupción y el nepotismo. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, cuando hablamos del Poder Judicial, este ha seguido con sus privilegios económicos y con altos índices de nepotismo y corrupción, pero sobre todo con la percepción social de estar alejado del pueblo. La justicia no llega a los más necesitados. Por lo que reiteramos el corazón de la reforma, que es la elección de personas juzgadoras, la sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y órgano de administración, y sobre todo el acatamiento del límite de las remuneraciones estipulado en el 127 constitucional. La democratización del Poder Judicial da la posibilidad de que tanto juzgadoras como juzgadores acudan a las entrañas del pueblo para juzgar con perspectiva social, lo repito, para juzgar con perspectiva social derechos humanos y humanismo, dejando de lado al positivismo rapaz por el cual algunos jueces y juezas elaboran sus sentencias y donde hay conflicto de intereses derivado, entre otras cosas, de las políticas neoliberales. Se debe cumplir con el límite de las remuneraciones. Nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Actualmente, y aún en paro judicial, más de 700 altos funcionarios del Poder Judicial ganan más que la presidenta. Solo por señalar algunos excesos que ya conocemos del Poder Judicial: aguinaldo de más de 580,000 pesos, primas vacacionales de más de 95,000 pesos, fondo para comer en restaurantes de lujo de más de 700,000 pesos, vehículos blindados, salones especiales en aeropuertos, telefonía celular para ministros y sus colaboradores, escoltas, más de 20,000 pesos mensuales en gasolina, seguro de vida por más de 12 millones de pesos, pago por defunción por más de 1 millón de pesos, el haber de retiro y pensión vitalicia, seguro de gastos médicos por más de 30 millones de pesos. De igual forma señalamos algunos vicios jurisdiccionales en el Poder Judicial. Y aclaro también, en el Poder Judicial existen extraordinarios juzgadores, hombres y mujeres con perspectiva judicial que han hecho carrera y sobre todo que han demostrado en sus sentencias amor al país y sobre todo la búsqueda por la justicia. Sin embargo, existen algunos vicios jurisdiccionales en algunos juzgadores como lo siguiente: el exceso en la interpretación de las resoluciones judiciales, que la justicia sea pronta y expedita en todos los casos, no solo para los influyentes. No debe existir supremacía judicial, solo supremacía constitucional. No se garantizan los derechos sociales en las instancias judiciales. Evitar la cosa juzgada fraudulenta, cuando por error judicial en los procesos existe dolo, fraude, colusión, afectando el derecho a un debido proceso y a una debida defensa.
conflicto de intereses e incluso también negligencia judicial. La justicia no llega a las personas más humildes y las sentencias judiciales no recomponen el tejido social. Como se ha reiterado, la justicia en México es cara, elitista, corrupta en algunos casos, y la mayoría de los juzgadoras y juzgadores le demuestran al pueblo que no responden a los intereses públicos y sociales. Por todo lo anteriormente expuesto, observamos a un poder judicial lujoso, soberbio, arrogante, intolerante, pero sobre todo alejado de las causas del pueblo. Quisiera compartir una reflexión. La verdadera justicia es la que cobra sentido cuando se juzga las causas de los más desprotegidos, de quienes no tienen el recurso económico o educativo para pagar a un abogado o abogada, es decir, de todas aquellas y aquellos mexicanos que se encuentran vulnerables. No se debe juzgar desde una élite o una perspectiva del poder, porque entonces ya no hay una impartición de justicia, solo hay intereses. Es de resaltar que en las instituciones judiciales existe una sequía de juzgadoras y juzgadores humanistas, sensibles al pueblo, capaces de llevar a la población cultura de la legalidad, de entrañarse y fundirse con el pueblo. Es decir, una cosa es ser juez o jurisconsulto, pero no quiere decir que estés alejado del pueblo, que puedas recorrerlo, platicar con él, decirle tus proyectos y compartir sobre todo tu consejo y conocimiento jurídico. Tanto en el mito como en la leyenda, el hambre y la sed de justicia son el gran imperativo de nuestra sociedad. Por ello, cuando un pueblo tiene una adecuada impartición de justicia, hablamos de un pueblo fuerte, sano y productivo. Me permito rápidamente hablar como catedrático y hablar por cientos de estudiantes, mujeres y hombres que han tenido el sueño y la esperanza de hacer una carrera judicial y se ven en un escenario en donde observamos, sobre todo en los poderes judiciales locales, que la metodología de los exámenes no es transparente. Pasa no quien sabe más, sino quien es amigo de los altos jefes o jerarcas del Poder Judicial. ¿Cuántos estudiantes pasan años como meritorios sin tener una oportunidad laboral en el Poder Judicial por la red de corrupción y complicidad que existe y de favoritismo al interior de este poder? Por ello rescato que la presente reforma va a beneficiar sobre todo a las nuevas generaciones de juristas, quienes tengan la verdadera vocación de juzgar con perspectiva social, atendiendo al interés público, sin olvidar que el derecho debe favorecer a quien tenga la verdad legal, sin importar intereses políticos, económicos. Esta reforma cala y arde a los juzgadores intocables e influyentes, pero abre esperanza para la juventud jurídica de abogados aspirantes a juzgar. Conclusiones. La reforma aprobada debe favorecer a una impartición adecuada de justicia, en donde se respete el debido proceso y una debida defensa. Hay que limpiar al Poder Judicial y del federal y de los estados del conflicto de intereses, del nepotismo y de la cosa juzgada fraudulenta. La elección de juzgadoras y juzgadores va a permitir que quienes aspiren a estos cargos y cumplan con los requisitos académicos y sociales como un nuevo perfil de formalidad judicial, también tengan legitimación social a través de recorrer el pueblo y llevar cultura de la legalidad. Hay que librar al Poder Judicial
de la serrata del patriciato. Es una figura romana en donde se decía que solamente una élite del poder podía aspirar a los cargos públicos o al ejercicio público. El Poder Judicial debe tener una perspectiva social y de interés público. Se debe tener un poder judicial con austeridad republicana y no con excesos que ofendan al pueblo. La Cuarta Transformación no solo es un cambio en el poder ejecutivo, sino también impacta en el Poder Judicial. El Poder Judicial debe circunscribirse al juramento de Ulpiano, que por cierto juramos los abogados cuando protestamos como licenciados. Vivir honestamente, no dañar a nadie y procurar dar a cada quien lo que le corresponde. Amigos y amigas, esta reforma va a ser trascendental para la vida pública de México. Si bien es cierto, y sobre todo en la comunidad jurídica, hay voces a favor y voces en contra, expresamos categóricamente que esta reforma da la posibilidad de acabar con la corrupción, el nepotismo y las élites del poder económico y político que han prevalecido en el Poder Judicial. Y como toda cosa y circunstancia humana, esta será perfectible con el correr del tiempo, por un Poder Judicial real, democrático y al servicio del pueblo. Muchas gracias. Bueno, damos la más cordial bienvenida a la diputada Consuelo Estrada Platas, miembro de la fracción parlamentaria del PT. Muchas gracias por estar aquí. A la licenciada Nayuritsi Leiva Peñón, que también anda por ahí ya. Y bueno, vamos a, antes de dejar que Óscar cierre esta charla, vamos a pedirles de favor que las preguntas sean eso, una pregunta, no una participación. Entonces abrimos un espacio para preguntas y respuestas de nuestros ponentes. Nos levantan la mano para que por ahí me ayuden, por favor, con las preguntas y respuestas. Por favor, ¿quién tiene los micrófonos? Por favor, arrancamos y tu nombre, hija, de dónde y la pregunta. Sí, y aquí la vamos dando. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Natalie, soy universitaria de la UAM, de la Facultad de Licenciatura, de la Facultad de Contaduría y Administración. Mi pregunta va para el doctor Efraín y pues usted citó a Burgoa y menciona que el presidente no debe de tener injerencia. ¿Ahora ya la tienen? Gracias. Muy rápida para contextualizar. No solo la tiene. Fíjese que el presidente de la República mandaba una terna para ministros y de esa terna el Senado elegía. Es decir, no había una verdadera percepción en el poder elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo que propuso Burgoa, que es un jurista muy connotado que en la comunidad jurídica valoramos mucho, es que se independice esa situación, es decir, que ni proponga el Ejecutivo ni tampoco el Legislativo. Por eso en esta intervención expresé que una posible vía para buscar esa independencia es la elección de las personas juzgadoras. Y no hablarle rápidamente del Estado de México. Por ejemplo, aquí no se podía aspirar a ser magistrado si no se contaba con la anuencia del gobernador en turno. Es decir, no pasaban los más preparados, pasaban quienes tenían esa situación. Yo le podía responder en ese sentido. No sé si cumplí ahí la expectativa. Gracias. Vamos a hacer bloques de 3 preguntas. Aquí tenemos una. Allá atrás, un segundito, ¿sí? A ver, 1, 2 y 3. Sí, 1,
2 y 3. Ya tienen de cada quien. Primero empezamos acá. Gracias. Y luego ahí atrás. Gracias. Hugo Arriaga Estrada, presidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México. Gracias, magistrado Arturo Mercado. Gracias, maestro Fren, por la plática que nos dieron y nos abrieron los ojos a muchas cosas. Entre ellos, ustedes dos, y quien quiera contestarme, o me dijo, ya que contestó la primera el maestro, pues me voy con el doctor. Platicaron dos cosas y coincidieron en el sentido de que es cierto, la decisión hoy en día muy posiblemente debe de tomarla el pueblo. ¿Qué pasa con los medios alternos de solución de controversia y la lejanía que se tienen? Si bien es cierto, por ejemplo, aquí en el Estado de México hay ya una certificación para ser mediadores privados. La Ley Federal del Trabajo, debo reconocerlo, entre líneas, da la posibilidad de que seamos conciliadores privados. Pero, ejemplo, la certificación aquí en el Estado de México es carísima. Está alejada del pueblo. Su servidor, como presidente del Colegio de Abogados Laboralistas, está alejado de pagar 80,000 pesos por una certificación del Poder Judicial. Y por otro lado tenemos, y ahí voy al conflicto de los poderes, están las certificaciones que tiene el CONOCER, la Secretaría de Educación Pública, que todos conocemos. El estándar, en ejemplo de conciliación laboral, el estándar 1250, 1374, 1427, y que los poderes judiciales no le han dado cabida por conducto de organismos certificadores para que los propios abogados sean mediadores, sean conciliadores. ¿Cuál es el reto en ese sentido, doctor? Perdón, maestro, es que lo respetamos muchísimo, maestro. ¿Cuál es el reto en ese sentido para poder acercar al pueblo como abogados, litigantes y además también enseñarle a la gente a resolver sus propios conflictos? Muchísimas gracias. Adelante, tenemos otra pregunta ahí atrás, por favor, ¿sí? Adelante. Bueno, buenas tardes. Soy estudiante de la licenciatura de Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración de la OMX y quisiera hacer una pregunta al doctor Arturo Mercado. ¿En qué beneficia esta reforma a la comunidad universitaria, a la juventud universitaria, vaya? Gracias. Teníamos aquí otra pregunta, por favor. Adelante. De la Facultad de Contaduría y Administración. Mi pregunta va hacia el doctor Efraín. ¿Cree usted que un juez mal pagado no caiga en corrupción por fuera? ¿Cree usted que un juez mal pagado no caiga en corrupción por fuera? Gracias. Damos al doctor Arturo para las preguntas de usted. 3 en 3. A ver, empiezo con mi amigo que ya nos conocíamos de otras conferencias y de otras reflexiones que hemos hecho. Conciliación y medios alternativos de conciliación, de resolución de conflictos. Bueno, es que las juntas de conciliación y arbitraje eran medios alternativos de conciliación, no eran tribunales. Se convirtieron en tribunales posteriormente por la propia dinámica de los tiempos. ¿Cuál es el reto ahí? Bueno, yo dije que había que revisar todas las leyes para revisar, o no sé si lo dije, ya no me acuerdo, revisar todas las leyes para revisar los procedimientos. Y los procedimientos tienen que dar de entrada una posibilidad de resolución de los conflictos por vía de la conciliación o de los medios que se conocen. Hablo de conciliación genérico. Si no se hace esa revisión de los procedimientos, la justicia va a seguir siendo cara. Y por lo tanto, al ser cara y no haber presupuesto suficiente, se va a convertir en lenta. Por eso es muy importante impulsar al máximo los medios alternativos de resolución de controversias. A mí me encantó saber que aquí hay a nivel de licenciatura, una carrera, no existe en el país.
Y uno de los grandes problemas que tenemos es la ausencia de conciliadores profesionales que sepan hacerlo, conciliar, no imponer, porque las historias que se cuentan de conciliación que pasan en otros estados son terribles. A la mitad y vámonos, y los premian porque sacan más conciliaciones cuando no hay conciliación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que los gobiernos, la Cámara, los senadores, los diputados, las secretarías, deberían de impulsar ante la Secretaría de Educación Pública que se incorpore la carrera en todas las universidades públicas. Es que estamos desaprovechando a las universidades públicas para que enseñen lo que verdaderamente se requiere para poder gestar. Entonces, mi primera respuesta es impulsar la educación, no hay más, no hay resoluciones de la noche a la mañana para que se impulse y que sea la base de la resolución de los juicios. El éxito de la conciliación implica el éxito del sistema de justicia. Si la conciliación fracasa, la justicia perdón por la palabra coloquial, se atasca y por lo tanto se convierte en lenta. Entonces, yo no tengo duda de eso, nada más que el procedimiento, por ejemplo, laboral está mal hecho. Pero esa es otra historia, ya platicaremos. Y el compañero que dijo que en qué beneficia a los universitarios, a la comunidad universitaria, híjole, ahí sí me puso de a peso el asunto, porque el problema es este. A ver, lo que necesitamos y lo que traté de transmitirles es la idea que un sistema de justicia integral, eficaz y eficiente tiene que beneficiar a todos. Entonces, tiene que llegar, no solamente beneficiar, porque no basta que beneficien las leyes, tiene que llegar a todos, más bien sería la palabra a utilizar, llegar a todos. Y eso no sucede en la actualidad, pero no es culpa de los poderes ni de las fiscalías, es culpa del sistema y de muchas cosas que hay que analizar. Yo creo que tendríamos que ver esto. ¿Cuáles serían los derechos universitarios a defender? Y esos derechos universitarios a defender deberían de tener una respuesta rápida, porque se están jugando los procesos de estudio de ellos. Que, ojo, podrían ser a través de instituciones que cada universidad cree sobre los derechos universitarios y escucha a los estudiantes. Y dos, con un mecanismo en caso de llegar a tribunales de respuesta rápida y obvia. Porque el problema de los estudiantes es que si no me haces justicia rápida me haces perder un año de clase o dos. Y muchas veces, pues es la vida, ¿no? Fueron 10 hermanos y mi papá me decía, date prisa a salir porque me faltan muchos atrás. Y a lo mejor muchos viven así. Entonces, ¿en qué beneficiaría? El gran beneficio es que puso el tema del sistema de justicia en la mesa de discusión que no se discutía. Que se genere un sistema de justicia para estudiantes, de los problemas específicos de los estudiantes, que sí los hay, y muchísimos, y tenemos muchos amparos porque que no les dan el título, que le rechazaron la inscripción, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería, ¿en qué los beneficia? Puso la mesa. Ustedes como asociaciones de estudiantes, organícense, pídanle o exíjanle, mejor dicho. La juventud no debe pedir, debe exigir. El que no es, ¿no? Sí. El que no es incendiario a los 18, termina de bombero a los 30. Entonces, exigir que haya esos mecanismos de respuesta rápida de las autoridades, pero profesionales, serios, objetivos. No se trata de algo que nos vaya a dar la razón por dárnoslas. Eso sería. Y ahora sí, perdón por la... Adelante, doctor. Muchas gracias. Rápido, por supuesto, un juez más mal pagado puede caer en la tentación de la corrupción, por supuesto. Deben ganar de forma adecuada y equitativa a los jueces, no en el exceso tampoco,
porque no puede haber jueces multimillonarios en un país donde hay pobreza. Y una cosa es ganar bien y otra cosa es la austeridad republicana. O sea, un juez es un jurisconsulto, alguien que se ha preparado, que domina la técnica judicial, pero es nuestro par social, es un ciudadano. Por eso yo les decía rápidamente en la intervención, una cosa es ser juez, pero que recorra al pueblo, que platique, que dialogue, que le dé su consejo jurídico. Me preguntaban la semana pasada, ¿puede un juez reunirse con tianguistas? Por supuesto. Y se puede reunir para darles una conferencia, por ejemplo, del testamento, de los derechos, de las obligaciones, etcétera. Es decir, fundirse con el pueblo. ¿Debe ganar bien? Sí, por supuesto. Toda persona que está en el tema de la impartición de justicia, si no gana adecuadamente, puede caer en la tentación de la corrupción. Aunque también quienes ganan muy bien pueden caer en esa tentación de seguirse corrompiendo. Aquí impera lo que decía el maestro, el que podamos ejercitar la estimativa jurídica de Luis Ricasens, tener valores. Esa es mi respuesta. Gracias. Abrimos otra ronda de 3 preguntas. A ver, una por acá, aquí, 1, 2 y allá. No es obligación preguntar. 3. Adelante, hija, primero usted, luego aquí el hermano de los pueblos indígenas. Adelante, hija, por favor, y luego usted. Me presento, soy Cristal, soy de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAMX y mi pregunta va a ser al doctor Efren. ¿Por qué están comparando la reforma con el derecho al voto de las mujeres? Bueno, el planteamiento me parece que se está tomando desde una perspectiva ya sea política y el cómo se aborda a partir de esto, porque también planteó la reforma de la expropiación petrolera. Gracias. Adelante. Listo. Bueno, ahora sí ya se escucha. Bueno, aquí nosotros también en los pueblos originarios éramos muy marginados y quiero felicitar a esta reforma de justicia porque hoy también tenemos abogados, somos personas preparadas, capaces, que hoy sí damos la casta y luchamos porque también queremos levantar la mano, queremos que volteen hacia acá, como lo decía ahorita, porque siempre hemos sido marginados, lo vuelvo a reiterar, pero qué bueno que llegaran ustedes y todos los que están haciendo esta reforma, porque solo así nos van a dejar ser participativos, porque en el Poder Judicial abrieron allí unas oficinas que se llevaron en algunos municipios de justicia restaurativa y que no ha servido para nada, ni siquiera para defender al que se lleva la gallina. Entonces yo creo que felicitarlos al doctor Efren y a todos los del Presidium por esta encomienda que traen y enhorabuena, felicidades. Gracias. ¿Cuánto? Adelante, hijo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro, igual vengo de la Facultad de Contaduría y Administración y mi pregunta va para quien guste responderla, igual acepto varias respuestas. ¿Ustedes creen que un abogado postulante pueda ser un buen juez? Gracias. Adelante, ya se calentó aquí. Sí, yo ya ando caliente. A ver, sí puede ser un buen juez, pero tiene que estudiar muchísimo. Y porque hay una diferencia notable entre una actividad y otra. La actividad de juez implica el conocimiento profundo de la metodología de la interpretación de las normas, del conocimiento de las diferentes corrientes de pensamiento jurídico y de las escuelas de interpretación de las normas. Es decir, es una formación que se requiere necesariamente. Por lo tanto, no se puede brincar de la noche a la mañana de litigante a juez
con la eficiencia suficiente. Por lo tanto, fíjense, en algunos países, claro que los litigantes son jueces y son nombrados jueces, pero hay un país en particular que el que quiera ser juez o magistrado, puede ser cualquiera, pero tiene que pasar por la Escuela de Formación Judicial, que es donde le van a dar las herramientas necesarias para poder interpretar las normas adecuadamente. Por ejemplo, sería una excelente idea hay un instituto de la Judicatura Federal que actúa con una gran eficiencia, se los digo en serio. Sería muy interesante fortalecerlo, porque no desaparece con la reforma, fortalecerlo para que se dé esa curva de aprendizaje dentro de ella. Ay, habría muchas cosas que platicar. Alguna vez propuse la creación de la Universidad Judicial y pues no se pudo, porque siempre dicen lo mismo, no hay dinero. Pero será la transición que se dé entre ser litigante y juez la que hay que cubrir con formación académica, consistente, filosófica, teórica, metodológica. Sí, claro que cualquiera. Inclusive hay algunas profesiones que antes no exigían título de licenciado en Derecho. Los conciliadores no requieren título de licenciado en Derecho en la actualidad. Antes los representantes de las juntas de conciliación y arbitraje, o todavía en algunos, sí todavía, no requerían el representante del trabajo y el capital título de licenciado en Derecho. Nada más requerían ir al juzgado a firmar, pero no. Lo que les quiero decir es que eso fracasó, ese fue un elemento fallido, por eso se cambió el procedimiento laboral. Claro que pueden ser jueces, pero la clave de ser un buen litigante y la clave de ser un buen juez se llama estudio. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Ya se calentó el debate, como dice aquí. Por supuesto que, rápido respondo para estar en este mismo hilo. Por supuesto que un abogado puede ser juez. Es más, nosotros conocemos, bueno, los que hemos estado del lado del litigio, a maestros, abogadas y abogadas que les dan las buenas y las malas a los jueces. Sin embargo, coincido con la visión de nuestro magistrado en retiro. Para ser juez o juzgador se requiere de una capacitación técnica específica. Eso es cierto, eso es innegable. Lo que sí tengo duda es si un juzgador pueda ser litigante. Por ejemplo, yo les preguntaría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, no todos, no todas, que se sienten los mejores abogados, pues que se vengan también al litigio, a donde estamos sufriendo. El abogado litigante sufre contra todo, contra su cliente, bueno, en fin, como dice el maestro, es un tema muy interesante, pero por supuesto puede ser juez, requiere de una capacitación. Y lo que me comentaba la compañera, ¿por qué le equiparé? Miren, estamos viviendo realmente, ustedes están muy jóvenes, la mayoría de los universitarios que están aquí, pero estamos viviendo un momento trascendental en la vida de la República. En el 36, con la expropiación petrolera, se tocaron muchos intereses económicos. Y ahora con esta reforma también se están tocando muchos intereses económicos. En el 53, por primera vez en la historia de México, la mujer tuvo acceso al voto. Y hoy estamos hablando también de la posibilidad de que mujeres puedan acceder por la vía popular a ser juzgadoras. Y les auguro un gran éxito a las mujeres juzgadoras, que se vayan a ir por la vía de la elección popular. Per se, la imagen de la mujer da credibilidad, da certeza. Por eso la equiparé con esos dos momentos históricos, porque realmente a veces no logramos dimensionar el tamaño de la reforma constitucional y el tamaño del momento histórico que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas, las respuestas, y para un excelente colofón de esta tarde muy interesante. La verdad es que me da mucho gusto
porque la gente decía, ¿a quién le va a interesar la reforma judicial? Y la afluencia del día de hoy nos demuestra que muchos estamos interesados precisamente en el desenlace. Hoy que la ciudadanía le da la posibilidad a este gobierno precisamente porque es algo muy sui generis. Hoy, de acuerdo a la forma de votación, etcétera, a la repartición de los plurinominales, le da la facultad precisamente para llevar a cabo estas grandes reformas. Sí, que bien lo decía el doctor Héctor Arturo, la reforma ahí está, tenemos que ver las consecuencias, tenemos que ver para adelante. Y bueno, yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso tanto al doctor Arturo Mercado como al doctor Efren por su disertación y desde luego damos la... Dice el doctor Arturo que se oyen muy forzados los aplausos, así de que por favor con mayor sinceridad, gracias. Y bueno, le damos la voz a nuestro compañero, el licenciado Óscar González Yáñez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, reconociendo el gran esfuerzo que hace esta fracción para que este tipo de eventos se lleven a cabo. Y bueno, pues escuchemos con atención el mensaje de nuestro compañero Óscar González Yáñez. Adelante. Siempre es un gusto estar con personajes como los que tengo aquí a mi lado izquierdo y a mi lado derecho. Tengo una desventaja, yo no estudié Derecho. Y es una desventaja porque yo cuando, lo digo porque aquí hay muchos jóvenes, a los que les vayan a dar un punto por haber venido, aprovechenlo. Aprovechenlo. Me refiero a aprovechen el punto y aprovechen que hayan venido. O sea, las dos cosas son buenas. Cuando yo tomé la decisión de qué carrera estudiar, quería estudiar para abogado, la licenciatura en Derecho, porque pensaba en la justicia y en la desigualdad. Después, cuando entré al bachillerato y conocí varios profesores, me di cuenta que la desigualdad no solamente es las leyes o la justicia simple de la convivencia, sino que era un problema también de condiciones materiales de la gente. Y entonces decidí que el problema era la ausencia de satisfactores y la ausencia de condiciones materiales que te permitan desarrollar tu vida. Y que había personas que se aprovechaban de otras personas para tener ganancia. Y encontré la palabra explotación. Y entonces entendí que la explotación del hombre por el hombre, ¿sí?, era lo más injusto que había. Entonces entendí que la justicia no la iba a encontrar yo en el derecho, sino lo iba a encontrar en la carrera de economía. En consecuencia, no critico a los que estudiaron derecho. Qué bueno que lo hicieron, porque se encargan de un área muy importante. La justicia permite la buena convivencia entre los seres humanos. La justicia. A la pregunta de si un joven puede ser juzgador, pues me acordé cuando tenía 10, 11, 12 años y era niño. Sí, ese es niño de esa edad. Y jugábamos fútbol en el barrio, como creo que la mayoría lo hemos hecho, y siempre unos alegaban, fue gol, y el otro decía, no fue gol. No es ninguna preponderancia ni soberbia de un servidor, pero a mí me preguntaban, oye, Óscar, ¿fue gol o no fue gol? Porque sabían que yo iba a decir la verdad, así fuera en contra. Como ahora le voy al equipo universidad, le voy a los Pumas, y luego digo, lo marcaron mal, aunque sea a favor de tu propio equipo. O sea, tienes que tener características muy particulares para ser un juzgador. Y creo que una de ellas es amar a tu pueblo. Si no amas a tu pueblo, nunca vas a poder ayudarle. Nunca. Nunca. Y aunque algo sea injusto,
¿sí? Aunque algo sea justo y perjudique a otras personas, tienes que partir de que tiene que ser la justicia, la que tiene que estar por encima de todo, por encima de todo. Les pongo una anécdota. A mí me tocó resolver un caso, una serie de cosas ahí de cuando hubo aguardiente adulterado en Cuautla, en el año 95. Y yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Mexicano. Y una señora, tristemente, prácticamente me iba a ver todos los días, llorando por su hijo, un joven de 23 años. Y me decía que le ayudara. Habían muerto 16 personas y 22 personas habían perdido la vida. Y yo me sentía en una encrucijada terrible, terrible. Porque cuando una madre te pide porque le ayudes a su hijo es muy difícil. Y yo lo que terminé haciendo fue aplicando la justicia, porque me tocaba en ese entonces. Y después lo que hice fue ponerle 2 abogados a la señora para que le ayudaran al hijo. Hice las 2 cosas. Y el hijo estuvo 3 años en la cárcel. Yo espero que haya aprendido que no tienen que hacer cosas que perjudiquen a otros seres humanos. Yo les pongo ejemplos de justicia. Por ejemplo, por alguna circunstancia de la vida me han tocado esas cosas. Me tocó atender el caso de una matanza en Guerrero, de Aguas Blancas, y me dediqué a hacer la investigación con abogados, que quede claro, siempre con asesorado de abogados. Y llegamos a la conclusión que había que desaparecer los poderes en el estado de Guerrero, porque el gobernador, el poder judicial, ¿sí?, eran juez y parte. Entonces había que desaparecer los poderes. Y el gobernador en ese entonces me buscó y me ofreció una cantidad importante de dinero. También con eso ayudo a responder si te puedes corromper o no, aunque ganes bien. Y me ofreció 5 millones de pesos en el año 95 por cambiar el dictamen. Yo, evidentemente, pues no lo hice. Y después me pidió que él quería hablar conmigo. Y le dije que no podía yo ir al estado de Guerrero. Y luego me dijo, le vamos a mandar el avión del gobierno del estado para que usted pueda entrevistarse con el gobernador. Dije, no me has entendido, no es un problema logístico. Es un problema que yo no puedo, que yo presido una comisión y no me puedo reunir de manera individual con un presunto responsable. Y el gobernador terminó renunciando al cargo. Terminó renunciando al cargo. Y hubo 20 y tantas personas detenidas por una matanza de 17 personas. Yo creo que la justicia a veces tarda y a veces no es la... Creo que la libertad en ese entonces, el castigo del gobernador fue haber dejado el cargo. Aunque yo creo que debió haber estado en la cárcel, porque él fue el que dio la orden de deténganlos a como dé lugar. Y pasó lo que pasó. Y después, irónicamente, entró de gobernador sustituto Ángel Aguirre. Él sí estudió economía, por cierto. Él estudió economía. Y después, cuando él era gobernador constitucional, pasa lo de Ayotzinapa y tiene que renunciar. Él llegó por una matanza y se va por otra. No sé si la vida a veces es irónica o la vida es justa. Y ahí me refiero a la justicia, si la aplica a la vida, ¿sí? Sí, pero no hay que esperar que la vida lo haga. Mejor tienes que construir un sistema de justicia que permita que se aplique la justicia. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Yo tengo varias dudas sobre la reforma del Poder Judicial, pero está tan pervertido que prefiero avanzar con esas dudas que dejarlo como está. Una de mis dudas es, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando se designan las personas en Sinaloa, donde el crimen organizado tiene control?
¿Qué va a pasar ahí? Pero yo prefiero correr esos riesgos que dejar al pueblo sin la posibilidad, ¿sí?, de poder elegir a sus juzgadores. Yo prefiero avanzar por ahí. Porque al final creo que empoderar al pueblo y que el pueblo tome su destino en las propias manos es lo mejor que todos podemos hacer. Lo voy a decir con mucho respeto. Nosotros los diputados somos como los meseros de una fiesta. Nos toca ayudar a que llegue el agua, a recoger los platos, a hacer esto, a hacer lo otro. Tenemos que servir. Y la forma de servir es que la gente tome su destino en sus propias manos. Y hay gente que dice, no les voy a decir quién porque es muy grosero eso, dice, ¿tú crees que el pueblo tiene la capacidad para elegir a sus juzgadores, a ministros? Le dije, mira, ¿tú crees que tú tienes la capacidad para decidir por millones? Yo prefiero que los millones decidan y que vayan construyendo su propia capacidad. No echemos a perder la gran oportunidad que tiene el pueblo. Es perfectible. Es como se dice, ¿cómo le vas a preguntar a una persona que nunca se ha subido a un avión si tenía que mantenerse el aeropuerto en Texcoco? Sí, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al pueblo que sea un pueblo que no se mueva, pasivo, o un pueblo activo? Yo prefiero un pueblo activo y que el pueblo asuma la responsabilidad de tener conocimiento sobre las cosas que se le están consultando, que asuma su responsabilidad. ¿Por qué es bueno elegir que el pueblo elija a un presidente o a un diputado, un presidente municipal, y no es bueno que elija a un juez? Hay riesgos, yo los entiendo, pero de todos modos tenemos que avanzar y vencer esos riesgos y esos imponderables. Hay que hacerlo, porque al final de cuentas, sí, yo prefiero un pueblo que tome su destino en sus manos. Y no me voy a referir a nadie de la mesa, me voy a referir solamente a mí. Sí, solamente a mí. ¿Qué tenemos de particular? ¿A poco nosotros sabemos más que el pueblo? Yo he adquirido mucha sabiduría del pueblo y prefiero acogerme a la gente. Le faltan muchas cosas a esta reforma. Sí, tenemos que perfeccionar el trabajo de los ministerios públicos, perfeccionar a los policías, perfeccionar muchas cosas. Pero en algún momento tenemos que empezar. Ya logramos, ya separamos el poder económico del poder ejecutivo. Ahora estamos intentando separar al poder económico, ¿sí?, del poder judicial. Porque aquí la frase de que el que tiene dinero tiene justicia y el que no tiene dinero no tiene justicia, perdón, se ha vivido durante muchos años. Tienes dinero, tienes acceso a la justicia. No tienes dinero, no tienes acceso a la justicia. Hay que terminar con eso. Lo voy a decir también con mucho respeto. Digo, ¿qué ciudadano que no haya estudiado Derecho sabe hacer un amparo? ¿Qué ciudadano? Ninguno. No tenemos la menor idea. Nada más sabes que te están violando tus derechos, pero no sabes cómo defenderte de ellos. No lo sabemos hacer. Y tenemos que aspirar a que el amparo sea algo muy simple. El amparo es una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. Es mejor que el habeas corpus de Estados Unidos. Mucho mejor. Yo aspiro, por ejemplo, a que ya no existan las comisiones nacionales ni estatales de derechos humanos. Aspiro a eso. Para que el Poder Judicial sea tan perfecto o perfectivo, tan exacto, que no haya necesidad de alguien que defienda a un ciudadano. Que te vayas a quejar de la ausencia de justicia. Es una aspiración. Yo creo que voy a morir y de todos modos no va a suceder, pero es una bonita aspiración. Es que acuérdense ustedes cómo nace la propia justicia. Cuando los reyes se iban a la guerra, y los que se quedaban a cargo del reinado abusaban del pueblo. Y cuando el rey regresaba 2 o 3 años después, quejas y quejas y quejas y quejas y quejas. Entonces los reyes optaron por poner al defensor del pueblo. Y así nacen los derechos humanos.
pero no tiene por qué haber abuso de una autoridad. Por ejemplo, una autoridad no cumple la ley si está violando los derechos. Un ciudadano no cumple la ley, es un delito. Es un delito. En consecuencia, lo que yo les planteo es los salarios. Si un juez gana bien, no se va a corromper. Miren, aquí está el compañero ingeniero Rafael Arellanes. Era el secretario técnico de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que un servidor presidía. A nosotros nos tocó hacer la ley sobre salarios. Y las preguntas eran todas. ¿Cuánto debe de ganar un servidor público? ¿Cuánto debe ganar un juez? Como decía Juárez, en la honrosa medianía. O como dice Andrés Manuel, que nadie gane más que el presidente. En mi opinión, y es importante porque el día de ayer modificamos la ley de salarios de servidores públicos, que en ningún momento el salario esté por debajo de la inflación. En ningún momento. Y lo hicimos apenas ayer, por ahí de las 5 de la tarde. Entonces ya ningún servidor público, su salario va a ser menor, su aumento salarial va a ser menor a la inflación. Y eso le da garantía a todos los servidores públicos. Pero ¿cuánto tiene que ganar entonces un servidor público? ¿Cuánto? Eres abogado y tienes un despacho y te vas de juez. No, y te vas de juez. Y te vas de juez. Y ganas poco. Y cuando regresas, tu despacho ya perdió todo prestigio. A los 3, 4, 5 años. ¿Y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo se le hace? Tienes que ganar lo suficiente y lo necesario para que no te distraigas de tu responsabilidad. Ese debe ser tu salario. Y va a depender de cada actividad. O sea, no es posible que un juez tenga que leer 5 o 6 horas al día, ¿sí?, para tener resoluciones, ¿sí?, y le quieras tú pagar, ¿sí?, 20,000 pesos al mes. O sea, yo estoy claro que el salario te puede hacer susceptible de corrupción si ganas poco, pero si ganas mucho, tampoco te libra. Tampoco te libra. Ojo, lo que tienes que construir son juzgadores, ¿sí?, que permítanme ser un poquito romántico, que amen a su pueblo y que sepan qué hacer con la justicia que tienen en sus manos. Y que no se dejen llevar y conducir por dádivas. Por eso es muy importante separar el poder económico del poder judicial y que ya los jueces y magistrados no tengan influencia de la gente poderosa de nuestro país. ¿Por qué el señor Salinas Pliego no paga 14,000 millones de pesos que debe de impuestos? ¿Por qué? Porque un juez lo defendió. Porque un juez lo defendió. Hay cosas muy importantes que se han hecho, por ejemplo, el que el presidente ya no pueda perdonar impuestos, que ya no pueda perdonar impuestos, porque antes se perdonaban los impuestos como vender naranjas en una esquina. A ver, ya el presidente daba la orden, ya no le cobren los impuestos. El señor Salinas Pliego no paga 14,000 millones de pesos, pero no paguen ustedes 140 pesos en Electra. A ver cómo les va. A ver cómo les va. Presiones chiquitas. Presiones chiquitas. Los derechos de los pueblos originarios. Esa ley la hicimos en el año 97, perdón. Cuando ustedes me digan de qué sirvió el levantamiento armado del 94 del STLN, terminó en esto. 30 años después. 30 años después. Pero ya tenemos una ley que reconoce todos los derechos de las comunidades originarias y los pueblos originarios. Vamos construyendo justicia donde todos seamos iguales. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Por ejemplo, démosle gracias a la vida que nos permitió ver a una mujer en la presidencia de la República, que nos permitió ver a una gobernadora,
Y casi les aseguro que por ahí del 7 de enero, para los que saben, pues ya el que entendió, entendió. El 7 de enero es muy probable que tengamos una mujer en el Poder Judicial del Estado de México. 7 de enero se nombra. Y es altamente probable que sea una mujer. Es la justicia. Yo termino diciéndoles, no es posible la convivencia en una sociedad y en un pueblo sin justicia. No es posible. Y aspiremos a que el pueblo tome su destino en sus manos y no la justicia en sus manos, que es muy diferente. Aspiremos a que nunca haya nunca más un linchamiento por parte del pueblo y que sea una persona correctamente juzgada, si es responsable, si no es responsable, y cumpla con su sentencia. Y que aspiremos a un pueblo libre. Recordemos que la principal sanción que da la aplicación de la justicia en el caso penal es la privación de la libertad. O sea, la libertad es algo esencial en el ser humano, esencial. No solamente la libertad de tránsito, caminar, sino la libertad de pensar. Yo le decía ahorita a don Héctor, me decía, tú has vuelto un libre pensador, porque ya está libre de cualquier consideración de cuando antes tenía responsabilidades, tenía que ser muy recatado en sus comentarios. Hoy ya no puede ser recatado. Por eso les digo que los jóvenes que vinieron, agarren el punto que les dieron, pero también escuchen a nuestros ponentes, porque nuestros ponentes son gente de la cual se les puede aprender muchísimo. Y que independientemente de la razón por la cual están aquí, yo les felicito que estén aquí, porque vale la pena estar aquí. Muchas gracias a nuestros ponentes. Gracias a la diputada Consuelo Platas por estar aquí. Gracias a la diputada Nayuritzi, que yo la vi pasar, pero ya no vi dónde quedó. Y gracias a nuestro querido compañero secretario del Trabajo, nuestro compañero Norberto Morales, pero sobre todo gracias a ustedes por su interés, que construyamos una mejor sociedad, un mejor mundo. O bueno, lo voy a decir como siempre lo digo. Yo no soy político, yo soy luchador social y me dedico a construir una mejor sociedad, un mejor mundo, una mejor humanidad. Y la política es un bello instrumento. Entonces, para los que se quieren dedicar a la política, mejor dedíquense a ser luchadores sociales y tomen a la política como un gran instrumento para construir esa humanidad que todos queremos. ¿Vale? Gracias. Agradecemos su presencia y les deseamos un feliz regreso.